Quiero que mires desde el punto de vista más real lo que está pasando en Madrid. Porque siempre hay un trasfondo y este suele estar guardado bajo llave o bajo secreto de confesión. Nadie va a explicarte la verdad bajo estas posibilidades. Una es que la prensa esté vacía de carga intelectual y al margen de no poder dar un discurso contrario a quien les paga, el gobierno, es que, aunque no fuera así, tampoco lo darían, precisamente por el vacío de carga intelectual, por el vacío de intelectualidad política y por el vacío de cultura democrática. Te explico. No son pocos los vídeos donde redundo en la postura española del como sí, de vivir el paradigma social y sobre todo el político como una ficción, pues no se puede vivir de otra manera. Es así, de este modo como la prensa está obligada a vivir ese ficcionalismo contra los preceptos de la realidad actual, contra los principios de su propia academia y contra los valores de una profesión que en otra vida se creía digna. No estoy diciendo que no haya periodistas capacitados, que los hay. Estoy hablando de un sector entero secuestrado por el Estado. Y es que este sector, encargado de denunciar a la sociedad los despropósitos del poder, no ve que su ojo soporta una viga de proporciones bíblicas. Así, un periodista con un sueldo de 1.200 euros criticará a un transportista por no cobrar lo merecido y atacará al agricultor que exige un precio digno por su producción. Se oirá en todas las televisiones, y en radio, y en papel, a periodistas de todo el espectro ideológico, derecha e izquierda, decir a los demás sectores: idiotas, que tenéis una paja en el ojo. El sector del periodismo está enfermo de muerte. Es la consecuencia normal de traicionar a la esencia de tu trabajo. Nadie sigue a los tibios. Una parte importante de la prensa responde a las consignas ideológicas de quien les subvenciona, es decir, de quien les compra el discurso. Este discurso se hace hegemónico y la prensa, que se supone contraparte, se cree obligada a autotraicionarse porque contravenir el discurso hegemónico o le resta dividendos o le resta postura social. En cualquiera de los dos casos, no deja de ser una traición a los valores igual o mayor que la prensa que se vendió al poder. Y es que no hacer frente al poder por el miedo al que dirán, además de traición al ciudadano, es cobardía y tibieza. En definitiva, la prensa es víctima de un sistema que la somete a la dictadura del como sí. Y esta, como sector secuestrado por el poder, actuará como si tuviera libertad de prensa, actuará como si tuviera libertad de expresión y actuará como si tuviera libertad de opinión, ensalzando así las bondades o los ataques hacia nuestro querido sistema democrático, el que nos hemos dado, recuerda, engordando el ficcionalismo que precisamente les tiene atenazados. Como aclaración ejemplo de esto que te acabo de comentar, nada mejor que recapitular al principio de este vídeo y analizar lo que está pasando realmente en Madrid, en Ferraz, y ponerlo a colación con cualquier noticia que hayas visto en cualquier medio. En cualquier medio, reitero. Habrás oído que es la ultraderecha la que mueve las calles, que ha sido el Partido Popular el que las agita porque no está de acuerdo con el resultado electoral. Habrás oído que Sánchez va a acabar con el Estado de Derecho, que la amnistía es pecado mortal y que Puigdemont pare demonios. Pero lo que está pasando en Madrid responde perfectamente a la parte del paradigma social silenciado, no al cómo sí, sino al del cómo es o cómo debería ser. Y como en ello hay una verdad implícita, pues no se dice, no se publica, no se lleva al Parlamento. No vaya a ser que políticos callados por si por alguna razón sale la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La que no cuentan los políticos ni los periodistas. Ahí voy. Y espero que prestes atención porque debería de importarte. Al menos para no ser objeto de ninguna burla ni ser un número en ningún pesebre. Lo que hemos visto ha sido a la
policía actuando duro en una manifestación en la ciudad más emblemática en la defensa de la nación. Y enfrente a los manifestantes de una edad bastante fresca, por cierto. El motivo es una ley que puede o no ser constitucional, pero una ley al fin y al cabo. Total, que la postal es curiosa. La sociedad civil, es decir, la nación, se enfrenta al Estado. Y esto que parece tan simple se llama separación de poderes real. Pero es tan real que supone un fracaso porque la sociedad civil se está enfrentando al Estado directamente por ir en contra de una ley. Nadie ve, nadie publica, nadie dice que este es el trabajo de la Cámara Legislativa y por tanto si es el pueblo quien lo hace es porque el Parlamento no funciona. La esencia de la separación de poderes es el enfrentamiento del Legislativo con el Ejecutivo para que el pueblo pueda dormir tranquilo y no surja el conflicto que es lo contrario a la libertad. Si el pueblo ha de salir a la calle, significa que no puede dormir tranquilo, que tiene un conflicto y que ve peligrar su libertad. Está viendo que su parlamento no funciona y que ha de ser él quien haga el trabajo para que sus políticos no saben o no pueden hacer. Lo de estos días es pura separación de poderes natural y si ha aflorado ahora después de 45 años es porque en estos años nos han privado de esta separación de poderes y por tanto de la democracia, de la mismísima democracia. Y este es el mensaje que una parte de la prensa tiene miedo a contar y otra no lo cuenta porque recibe para callar. Si nuestros diputados fueran elegidos por nosotros y no tuvieran relación ninguna con el presidente porque a este también lo hubiéramos elegidos en elecciones diferentes, esta situación de Ferraz no se habría dado nunca. La lucha y el freno estaría en el Parlamento. Si la separación de poderes existiera en España, esto es lo mismo que la democracia, los jueces no estarían llorando a Europa ni entre ellos con cartas de declaración de intenciones. Con la separación de los poderes y con la independencia judicial, solo un juez, el juez del pueblo más pequeño de España, bastaría para detener esta ley o para decirle a Sánchez que era el principal acusado de tentativa de delito contra la Constitución. Sin embargo, si salimos de la España del cómo sí, vemos lo que no vemos. A un presidente en funciones que se arroga competencias que no tiene, a una prensa vendida y a otra carroñera, a unos jueces romos y de conducta plañidera, a unos partidos que se dicen patrióticos, que aman más al número de escaños que a la misma patria. Y lo más triste, a una multitud de jóvenes que salen a protestar a la calle con ánimo de que gobierne otro antes que este, sin entender que son ellos protagonistas directos de la verdadera separación de poderes que nuestra propia Constitución nos niega. Triste. Saludos de Fraguas, suscríbete y libertad política colectiva. Gracias.